Hay un primer bloqueo que vamos a tener que resolver y que vamos a tener que pivotear alrededor de él, porque toda la gente, o sea, salvo que hayan hecho ya trabajo con coaches o con la empresa consciente o con algo así, la actitud natural del ser humano es una actitud que vamos a llamar de víctima. ¿Por qué? Porque es la actitud automática que genera una resolución del malestar. Es una resolución sintomática, es una resolución que no ayuda a resolver verdaderamente el problema, pero es una solución placentera. Entonces, ¿qué significa la perspectiva de la víctima? Y esto lo quiero explicar muy bien porque la mayoría de la gente que habla de esto no lo hace bien. No, hay una confusión fundamental. Y me interesa que ustedes no la repitan. De hecho, una persona con la que estaba en la mesa, que hablábamos de un caso, que era el caso de las víctimas del terrorismo en España. Se que hablaba contigo. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Con José Manuel. Entonces después te voy a pedir que lo hablemos. ¿Por qué? Porque la perspectiva de víctima protagonista es mucho más sutil de lo que parece. La cuestión es la siguiente. Todo resultado depende de el desafío, y lo voy a llamar externo, basado en fuerzas o causas fuera de control, y la respuesta interna, puedo llamar, que son fuerzas bajo mi control. Esto es una definición, pero digo que se puede hacer una partición entre aquello que no depende de mí y aquello que depende de mí. Ahora, el 99,999% de todo lo que pasa no depende de mí. Y el 0,0001 depende de mí. Entonces, perfectamente es razonable decir que somos víctimas de fuerzas que están fuera de nuestro control. Es cierto. Estaba en el Medio Oriente y dice, ¿y el precio del petróleo? Claro, es verdad. ¿Cómo le voy a decir? No, el precio del petróleo no importa. Claro que importa. Y no tiene nada que ver con ellos. Tampoco puedo decir que lo que pase con la situación política, la elección entre Trump y Clinton, va a afectar la vida de miles de millones de personas. Y eso no depende de nadie. Uno puede decir los votantes, pero uno no depende de mí. Sin embargo, me va a afectar. Vivo parte del año en Estados Unidos. Entonces, negar esta parte es una locura. Es una locura, es ofensivo, es irrespetuoso. Es decir, que no somos, que ser víctima significa reconocer esto. Esto es un ataque, es una agresión muy, muy negativa, que les pido que no lo hagan. Todos somos víctimas de fuerzas que están más allá de nuestro control. La palabra víctima en ese sentido no es problemática. Como decir, somos sujetos o somos pasibles o estamos afectados por cosas que no controlamos. Así es la vida. El problema es cuando alguien dice, eso es todo lo que hay. Y no presta atención a este pequeño espacio de posibilidad. Porque el cambio viene de aquí. El poder viene aquí. Entonces, el problema de la explicación de víctima no es que sea falsa. El problema de la explicación de víctima es que no va lo suficientemente lejos para ayudar a que la persona resuelva su situación. Porque todo lo que ve la persona en su radar son cosas que no puede hacer nada. Entonces, naturalmente trae una sensación de resignación, de resentimiento, porque la vida me engañó y mira lo que me hicieron y no hay nada que pueda hacer al respecto, y termina causando un gran sufrimiento porque estás atascado. Pero el problema no es que esto no sea verdad, el problema es que esto no es toda la verdad. Lo que falta aquí es la pregunta, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Y qué te gustaría hacer al respecto para vivir mejor a pesar de que esto pasó?